Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las grandes maravillas de la logística moderna. Es una operación a una escala monumental que está, de hecho, redefiniendo a toda una nación. Y va mucho, pero mucho más allá de lo que se ve a simple vista. A ver, si uno piensa en Panamá, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? El canal, ¿verdad? Claro, esa obra de ingeniería increíble que ni más ni menos conectó dos océanos. Pero, ¿y si les dijera que esa imagen, aunque es correcta, está incompleta? Porque resulta que la verdadera magia hoy en día no está solo en los barcos que cruzan de un lado a otro. No, está en lo que pasa en las orillas. Panamá se ha transformado en algo impresionante, el gran almacén de todo el continente americano. Un gigantesco centro de redistribución para el comercio mundial. Ok, entremos en detalle. ¿Qué quiere decir exactamente eso de ser el gran almacén americano? Ojo, que no es solo una frase bonita, una metáfora. Para nada. Es la descripción, casi literal, de una operación logística masiva y absolutamente crucial. Y la palabra clave aquí, la que hace que todo esto funcione, es esta: transbordo. Este es el corazón del asunto. A ver, imaginemos la escena. Llega un barco de esos gigantescos desde Asia. En vez de cruzar el canal con toda su carga, ¡pum!, descarga una parte en Panamá, y esa carga se sube a barcos más pequeños que van a un montón de puertos diferentes por todo el Caribe o Sudamérica. Bueno, eso en esencia es el transbordo. Y esto es para que nos hagamos una idea de la dimensión. No estamos hablando de rutas locales, no señor. Estas son las grandes autopistas del mar. La carga que viene de Asia y va para la costa este de Estados Unidos, o los productos que salen de Sudamérica rumbo a Europa. Pues Panamá es ese punto de encuentro, ese nexo donde todas estas rutas se conectan y se reorganizan. Muy bien, ya entendimos el qué. Ahora vamos al dónde. ¿Cuál es el escenario físico en el que ocurre toda esta magia logística? La escala es, de verdad, difícil de imaginar. Así que para resumirlo vamos a usar una sola palabra: millones. Sí, millones de contenedores se mueven aquí cada año. Es un volumen tan bestial que pone a los puertos de Panamá entre los más activos de toda América Latina. Una locura. Y los protagonistas de esta historia son estos tres. Por el lado del Pacífico, el actor principal es el puerto de Balboa, y luego, en el Atlántico, tenemos una dupla imparable, el puerto de Cristóbal y el Manzanillo International Terminal. Estos tres, juntos, son el motor de este hub que, literalmente, está conectando al mundo. Pero claro, un puerto por sí solo es concreto y agua. El verdadero espectáculo, el trabajo pesado, lo hacen unas máquinas increíbles, unas bestias que nunca descansan. Hablemos de los gigantes de acero. Miren, hay una descripción que me encontré y que es simplemente perfecta. Dice que estas grúas parecen jirafas de acero gigantes que cargan y descargan cajas de colores. Es que es una imagen genial, ¿no? Captura a la perfección esa belleza un poco extraña, casi poética, de este paisaje industrial. Y que nadie piense que esto es un movimiento al azar, un caos de metal. ¿Qué va? Es más bien como una danza. Una coreografía perfecta, calculada al milímetro. Cada contenedor que sube, cada brazo que se mueve. Es un ballet mecánico, de una complejidad que te vuela la cabeza. A ver, ¿y cómo son los pasos de este baile? Paso 1. La grúa se acerca y ¡zas!, agarra el contenedor del barco. Paso 2. Lo levanta. Y hablamos de toneladas de peso, suspendidas en el aire como si nada. Paso 3. Se desliza por encima del muelle. Y paso 4, lo coloca justo donde tiene que ir, sea en un camión, en un tren o apilado con otros. Y todo esto en cuestión de minutos. Pero esperen, que la historia no termina ahí. Resulta que la conexión entre los dos océanos no es solo cosa de agua. Panamá tiene una especie de arma secreta, un as bajo la manga que es clave para toda la operación. Estamos hablando del Canal Seco, que como vemos aquí es básicamente el ferrocarril que cruza el país. La diferencia es fundamental. Mientras el canal de agua es para que pase el barco entero, la función del ferrocarril es diferente y muy estratégica. Permite que los barcos grandotes aligeren su carga, moviendo contenedores por tierra de un océano al otro. Así todo es mucho más eficiente. Y la pregunta del millón es, ¿qué tan rápido es este canal de tren? Pues, agárrense. El viaje de costa a costa toma menos de 90 minutos. Es una eficiencia brutal, una solución que hace que toda la maquinaria del complejo portuario funcione como un reloj. Ok, ahora vamos a tomar un poco de distancia, como si hiciéramos un zoom hacia atrás para ver el cuadro completo. Porque esta operación, este baile de acero y de cajas de colores, es una danza que, sencillamente, no tiene fin. 24/7, así de simple.
El comercio global nunca duerme, y por eso el corazón logístico de las Américas tampoco se lo puede permitir. Las luces de esas jirafas de acero, esas nunca, pero nunca se apagan. Y lo más fascinante de todo es que este espectáculo industrial no está escondido en un lugar secreto. No, se puede ir a ver. Hay un sitio, el Causeway de Amador, en la ciudad de Panamá, desde donde se tiene una vista de primera fila del puerto de Balboa. Es el lugar perfecto para sentarse a ver la fila de barcos esperando y, por supuesto, la danza interminable de los gigantes de acero en plena acción. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? El complejo portuario de Panamá es la prueba perfecta del ingenio humano operando a una escala que marea, y además a la vista de todos. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué otras maravillas modernas como esta andarán por ahí funcionando sin parar, casi ocultas a simple vista, esperando a que las descubramos?